mm, de que la policía no actúa y cuando actúa la fiscalía no sostienen los casos. Estamos nosotros en línea con el doctor Fermín Segovia. Él es fiscal en la unidad especializada de lucha contra el narcotráfico. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Buen día, Cristian, también para el compañero y la audiencia, las órdenes. Gracias, doctor, por atendernos. Que tengas buen inicio de semana. Doctor, hay una especie de pedido de auxilio público específicamente de la gente del barrio San Luis con relación a este avance del microtráfico allí en el barrio, por lo que están incluso sacando pasacalles y advierten que la policía no reacciona y cuando hay reacción la fiscalía no sostiene los casos. ¿Qué conocimiento tenés de lo que está ocurriendo allí? Esa es una realidad que no hay que desconocer, Cristian. Sin Mm, embargo, si se habla de algún tipo de inacción o en todo caso, como has manifestado, no sostenimiento de un caso, habría que conocer los casos puntuales para poder dar una respuesta más acertada. ujú. O sea, no sería sobre algo subjetivo. Yo sinceramente no conozco. No llegó un reclamo puntual en relación a algún caso. Todos los casos que tenemos documentados, al menos en Fiscalía, Mm. eh, tienen el tratamiento que las leyes nos obligan. Algunas veces sí hay una queja ciudadana o particular en relación a algún tipo de medida que se podría adoptar en relación al procesado, pero eso es la ley la que permite, no el fiscal ni el juez. Ahora, doctor, en casos de microtráfico, solemos ver que en la ciudad de Caguazú hay mucha intervención tuya con la policía, incluso la SENAT. ¿En Coronel Oviedo se está logrando condenas por casos de microtráfico? Sí, eso tenemos totalmente documentado, Cristian. Lastimosamente estoy fuera de la oficina, si no Ujú, podría darte el reporte con números exactos, pero me comprometo en otra intervención con tu medio a dar la estadística en ujú. relación a las personas condenadas. Sí. No siempre estarían privadas de su libertad, pero sí en el 98% de los casos que hemos intervenido han sido condenadas las personas. Excepcionalmente otorgamos otro tipo de salida que serían para delincuentes primarios y especialmente a personas menores de 18 años, o sea, adolescentes. Doctor, ¿y estas investigaciones que finalmente llevan a la condena no trasciende a la propia persona imputada o acusada como para llegar a los famosos peces gordos del narcotráfico? ¿Es muy limitado los datos que ellos puedan brindar? En algunos casos sí recurren a lo que la ley establece como delación, que es denunciar a otra organización, a otro grupo o persona que se dedicaría a este tipo de actividades. Evidentemente eso no se da a conocer por cuestiones de seguridad Ujú. y en otras se limitan, así como has manifestado, a asumir la carga en forma solitaria. Entiendo. ¿Existe la figura de delación premiada en Paraguay, doctor? Sí, eso ya en la ley de 1988, la 1340, prevé la delación, o sea, dar información certera sobre organizaciones criminales u otras personas o cargamentos que tengan conocimiento de estas que han caído ya y que son procesadas. Tienen la oportunidad de dar información y de esa forma beneficiarse con reducción de pena. Doctor, muy buen día, te saluda Néstor Castillo. En el caso específico también de algunos barrios, y sacábamos a colación lo del barrio San Luis, donde inclusive a modo persuasivo se van instalando pasacalles, identificando inclusive con nombre, apellido a los supuestos microtraficantes de esa zona. Siempre hay una cuestión muy puntillosa en el ámbito jurisdiccional del Ministerio Público, que es la acción ya represiva y no preventiva, doctor. ¿Qué se
puede hacer en el sentido preventivo en este tipo de situaciones en las comunidades de nuestra ciudad? ¿Qué tal, Néstor? Encantado. Yo creo que esta situación, como vengo diciendo y sosteniendo desde que estoy a cargo de la unidad, no hay que hacer un análisis superficial y creo que deberíamos de dividir en tres etapas el debate, que sería uno, lo que podría mencionar a estas personas y que he observado en algunos medios, enfermos, o sea, adictos. Ujú. Segundo, la etapa que sería la preventiva y la tercera, la represiva. Las tres etapas del dilema, Néstor, tienen respuestas diferentes, competen a instituciones diferentes. Entonces deberíamos de focalizar ese dilema que tenemos, dividir los problemas y buscar las soluciones. Si estamos hablando de personas adictas, entre comillas, que podrían ser enfermas, entonces merecen tratamiento, no represión, no proceso penal, porque eso agrava la situación. Y La mucho, segunda etapa sería la preventiva, que corresponde sí a la policía eminentemente, y la tercera ya es en conjunción policía, fiscalía, que sería la represiva. ajá, y como estabas diciendo, doctor, lo que correspondiese en materia de aplicación de las normativas, un internamiento de recuperación de adicciones, pero tampoco corresponde a la justicia por mano propia, doctor. Así mismo, Néstor, diste en el ojo. Ahora yo haría una repregunta. ¿Qué centro de rehabilitación, qué centro de desintoxicación tenemos a nivel regional? Ujú. ¿Se Eh, entiende? Entonces, volvemos al inicio. Lastimosamente, en el imaginario paraguayo, en la mayoría tenemos a la represión como la mejor solución, o sea, privar de libertad a las personas. A este tipo de personas que en la mayoría de los casos son enfermas, o sea, deben ser tratadas, la gente o el común pretende que sea privada de su libertad para deshacerse del problema. Y yo les aseguro que eso agrava la situación. Entonces deberíamos de empezar por presionar a través de las instituciones que correspondan, de los representantes nuestros ante las instituciones, llámense Poder Legislativo, Ejecutivo, para lograr centros de rehabilitación. Eso es lo que necesitamos de primera mano para poder tratar de dar algún tipo de solución no tan traumática y no empeorarla, que sería la privación de libertad. Em, Doctor, esta cuestión de que se le tiene que considerar como los enfermos a los adictos, creo que tiene una pregunta muy válida cuando hiciste el cuestionamiento de qué centros tenemos para ello, ¿verdad? Ahora, ¿no es peligroso esto como para justificar actos delincuenciales, doctor? ¿Cómo se, No, cómo se evalúa que los actos delincuenciales no caigan en la excusa de una persona enferma y se esté cometiendo estos actos? categórico, Cristian, coincido plenamente contigo, por eso la ley establece los límites para el uso y o consumo de sustancias prohibidas. Eso está totalmente regulado. Ahora bien, si sobrepasa eso, evidentemente ya corresponde a un proceso penal. Pero no generalizar como para proceso penal ni al mismo tiempo como enfermo. Ujú. Eso es categórico, como decir. Ya. Porque el tráfico en sí, la producción, la distribución y otras figuras tipificadas ya son crímenes, al margen de cualquier situación de adicción en la que quizá pueda caer alguna persona, joven, adulta, o que a veces tenga que ser orillado a traficar por ello, doctor. Así mismo es, Néstor. Ujú. Buenos días, doctor. Te saluda Tania Pedroso. Los microtraficantes, ¿qué sustancias comercializan en Coronel Oviedo según su conocimiento, doctor? Tres son en su mayoría las que venimos encontrando. Sí hay información, ya hemos realizado también intervenciones en búsqueda de drogas sintéticas, pero no se ha verificado aún, al menos en nuestra zona. Y en su mayoría son sobre tenencia y consumo, marihuana, crack
y clorhidrato de cocaína en ese orden. Mm. ¿Y está estratificado socialmente estos consumos, doctor? Sí, así es, por el poder adquisitivo, y justamente ese es el orden que he mencionado, Ujú. Cristian, en su mayoría marihuana, seguido por el crack y finalmente la cocaína. El consumo de medicación, de drogas farmacéuticas combinados con cierto tipo de bebidas, doctor, también tiene efectos psicóticos. ¿Esto también está tipificado como un delito y penalizado a la vez? Sí, eso es así, Cristian. La comercialización de medicamentos está regulado, más aún lo que están controlados y bajo venta, o sea, venta bajo receta. Entonces, si se llegase a comprobar que el dispensario, que sería la farmacia, comercializa sin la justificación de una receta, también podría asumir responsabilidades penales. Y también, lógicamente, el comprador. La mezcla con alcohol de algún tipo de medicamento controlado tiene efectos, si no iguales, peores aún. Doctor, estadísticamente, ¿aumenta, reduce o se mantiene la cantidad, perdón, la venta de estupefacientes y la cantidad de consumidores? ¿Qué se tiene, por lo menos a nivel país? Eso va a ir aumentando, Cristian, por el tema poblacional, por el tema prevención y también por el tema de la falta de lugares para tratamiento adecuado. Hay que tener en cuenta que si llegamos a privar a una persona de su libertad como primera medida, pudiendo habérsela tratado, se empeora la situación. Lastimosamente eso ya ocurrió en algunos casos. Claro, porque los centros penitenciarios tampoco son centros de rehabilitación, doctor. Incluso se ha evidenciado que son lugares de venta masiva de estupefacientes. Ya se han hallado en los centros penitenciarios sustancias prohibidas, entonces esa realidad no hay que desconocer. Como he mencionado, los factores serían aumento de la población, aumento de la pobreza, falta de tratamiento y ver al sistema carcelario como solución a un problema que tiene que tener otro enfoque. Mm. Doctor, creo que el análisis que está haciendo incluso va mucho más allá de lo jurídico, sino que del componente social que esto debería tener. Yo sé que ustedes, como fiscal de lucha contra el narcotráfico, suelen tener incluso congresos, intercambio de pareceres y de accionar con sus pares de otros países. Si tuviéramos que citar algún caso de éxito que podría implementarse en Paraguay, ¿qué sería, doctor? Y en cuanto a la lucha propiamente dicha, Cristian, la implementación de tecnología, recursos, hay que reconocer que del otro lado siempre hay recursos ilimitados y los Ujú, nuestros son limitados. ujú. Para una, como muestra, vale un botón, un solo fiscal a nivel departamental. Entonces, eso es medio complicado cubrir 22 distritos. Yo estoy dirigiéndome a la zona de Mariscal López, que es específicamente a 200 kilómetros de nuestra ciudad. Entonces, esa capacidad operativa algunas veces se ve limitada. También desde el punto de vista policial, hay lugares muy alejados donde inclusive la comunicación se hace dificultosa y por ende no se tienen los recursos tecnológicos como para poder reaccionar en forma inmediata. Nuestro departamento tiene zonas accidentadas desde el punto de vista terrestre. Se precisa una aeronave para hacer diligencias tanto en tema medioambiental o lucha contra el narcotráfico. Entonces, son varios obstáculos que uno tiene que ir superando y administrando la realidad como para poder pretender ser eficiente en su labor. Sin embargo, esto no es ajeno solamente a la realidad paraguaya. También en otros países hemos intercambiado ideas, opiniones y vivencias con gente de Colombia que tiene mucho más selva todavía que Paraguay. O sea, los mismos problemas son allá.
¿Qué solución tenemos? Y como había dicho un famoso gobernante, educación, 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 Cristian. Trabajar en la prevención. Eso ya pensando a futuro. Claro. Bueno, doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo, por estos datos, que tengas buen viaje y tomando un poco su palabra y compromiso, vamos a guardar los datos estadísticos con relación a los resultados de investigación en casos de microtráfico en el departamento. Sin problema, en la próxima entrevista vamos a tener a mano eso. Gracias. Gracias, muy amable. El doctor Fermín Segovia, fiscal antinarcótico.